9:41 les hablamos ahora de una nueva edición del informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas. Un estudio que nos demuestra que los centros se empiezan a abrir a la sociedad, pero que todavía hay mucho que hacer. Cuéntanos, Lucía. Enseguida vamos con esa encuesta que hoy ha copado los titulares, la de Santiago, que nos ha dado pie a hablar precisamente hoy de encuestas en otro tipo de escenarios, en escenarios académicos. Este informe señala exactamente qué información comparten las universidades con la sociedad. Misión y plan estratégico, personal, gobierno, oferta y demanda académica, claustro, alumnos, cifras económicas o resultados. La cosa ha mejorado desde 2012. 4 años después de los inicios de este experimento, 16 universidades públicas españolas son transparentes y 3 privadas comparten ese mismo adjetivo. Vigo se encuentra en el escalafón de las más transparentes, aquellas que proporcionan datos sobre su estado financiero e informe de auditoría. A Coruña y Santiago se sitúan en el segundo escalafón del ranking, en el de translúcidas. La más transparente entre las públicas en España es Alcalá, entre las privadas Nebrija, la más opaca entre las públicas Valladolid y entre las privadas la menos transparente, la Pontificia de Salamanca. Son muchos los informes y las encuestas que cada año tienen como protagonistas a las aulas universitarias. Por ejemplo, la que acaba de colocar a Santiago como la primera de España en investigación matemática, la 399 del mundo en una lista de 750 de 57 países. O a la de Vigo, en el ranking Times Higher Education. En 2015 y por tercer año consecutivo se sitúa entre las 100 mejores del planeta con menos de medio siglo de vida, puesto 76 de 88. Galicia continúa siendo la tercera comunidad del país por número de campus entre los mejores del mundo. En todo el planeta hay 12.000 universidades, España tiene 74. En la lista más prestigiosa elaborada en Shanghái y que aglutina las 500 más destacadas, Santiago se cuela en el puesto 448. Por número de patentes, Vigo destaca en la elección que cada año hace una consultora saudí. Y en cuanto a Coruña, y en base a diversos informes, es la tercera en liderazgo científico dentro del sistema universitario español, la segunda en proporción de artículos publicados en revistas de alta calidad científica o la quinta universidad española con mayor número de contratos de I+D por profesor. Encuestas sobre universidades, pero a veces la noticia no está en el resultado de esa encuesta, sino en la encuesta en sí. Es lo que ha pasado en Santiago de Compostela, donde los vecinos que han querido participar de la política municipal se han encontrado con toda una sorpresa. La web del concello ha lanzado una encuesta sobre el Programa Municipal de Crecimiento Sostenible. El problema no eran las preguntas, sino cómo están formuladas preguntas e incluso la forma de votación. El concello ha aclarado ya en las últimas horas que lo que se lanzó a esa web fue una encuesta en una versión para profesionales. Vean. A súa foi unha campaña distinta de mensaxes directas. Agardamos que este evento sexa o evento de cambio. E novas actitudes. Por iso, desde o Goberno abriron unha páxina web para que calquera persoa puidese opinar sobre as prioridades do Programa Municipal de Crecemento Sostible. E aí chegou a sorpresa. Porque lonxe da política de comunicación habitual, esta é a web. Sí, sí lo entiendo, pero también entiendo que puede haber gente que le sea difícil de comprender. Me parece que está bastante ben vertebrado, eu tive a oportunidade de velo, pero que creo que requiría eso, vulgarizalo, é dicir, facelo asequible á ciudadanía. Eu creo que o Concello verbalmente se comunica moi ben. Está posto como un pouco revirado. Hai moita xente que creo que non podría chegar a entendelo. Estuda estruturas rurais tangentes aos monos urbanos. Por exemplo, saberías dicirme que é eso? No. Rurais tangentes. Claro, tangentes. No. Pero sí, pode ser un poquinho máis específico ou ter al lado unha foto explicando. Nós tamén probamos. O primeiro que temos que facer é definir cal é o noso grupo social. O que temos que facer dentro de cada grupo temático é valorar a importancia de cada prioridade de actuación. A definición pormenorizada da área urbana, supoñamos que para nós ten unha prioridade 1, igual, por exemplo, que definición ou creación de estrutura de gobernanza desa área urbana. Pasamos á seguinte páxina,
pero nos indica que non podemos repetir as respostas. E hoxe mesmo probou tamén o concelleiro de Espazos Cidadáns a manexarse neste paradoxo de comunicación incomprensible. Por desgracia, a veces as cousas non salen todo ben que un quisera e a enquisa que estivo accesible durante estes días aos cidadáns era a enquisa que estaba guardada para os asentes cualificados. Por lo tanto, o lenguaxe no que se pedían a opinión pois era un pouco complexo. A partir de hoxe, e a veces tamén os tempos do Concello son bastante máis longos e complicados dos que un pensa. Para Duarte tamén é evidente que para opinar sobre algo primeiro hai que entendelo. Esa é a primeira lección. A segunda... Si estos erros son bons para que a xente teña coñecemento da enquisa e que a partir de agora poda contestala, pois mellor. Non hai mal que por ben non veña. Las encuestas y los sondeos están en nuestro día a día. Son la forma de testar las tendencias y los gustos de consumidores, de votantes, etcétera. Pero ¿cuáles son los secretos para realizar estas encuestas? ¿Y cómo de importante es el lenguaje, el problema que tenía hoy el Concello de Santiago? Hoy tenemos el placer de recibir en el plato de Más que Contar, además, a una compañera. Ella es Ana Barbosa. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches. Que es la jefa del Departamento Técnico de Sondaje, nuestros compañeros que tenemos aquí al ladito. Ana, ¿qué te parece esta polémica que se ha montado con esta encuesta del Concello de Santiago, con frases, que voy a leer una para que se hagan una idea de lo que decía? Por ejemplo, una frase que tenía que entender la gente que entraba a hacer esa encuesta, que, como decimos, han aclarado que era la versión profesional. Planificación integrada dos recursos ambientais como elementos estruturantes das políticas de xeración da cidade. Ay, yo la he intentado hacer y me ha echado para atrás. ¿Cómo de importante es el lenguaje en vuestro trabajo, Ana? A ver, yo resaltaría en primer lugar la iniciativa de haber canalizado la participación ciudadana a través de una encuesta y de una encuesta web accesible a un amplio abanico de público. Que no es habitual, Que claro. no es habitual, es un excelente cauce de participación ciudadana. Salvado ese aspecto, realmente la encuesta no ha sido muy afortunada. Sobre todo en una de las reglas que no podemos saltarnos en la elaboración de un cuestionario, que es que nuestros informantes entiendan lo que le queremos preguntar. Claro. Por supuesto, el cuestionario se adapta al informante, a la persona a la que va orientada esa recogida de información. Como bien aclaraban hace un momento, si el informante es un público profesional, no es lo mismo diseñar un cuestionario dirigido pues, a un arquitecto sobre temas profesionales, me refiero, que a un vecino de Santiago que no tenga nada que ver con el tema urbanístico. No es lo mismo. La terminología debes adaptar la terminología al lenguaje coloquial, al lenguaje lo más entendible posible por parte del ciudadano y a los turistas, que era otro de los colectivos a los que se dirigía la encuesta. Debes redactar además de redactarla de una forma comprensible, no sesgada, simple, sencilla en cuanto a su construcción sintáctica. Entiendo que no tenga, no se dé a dobles interpretaciones, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tan importante es, bueno, por supuesto, la redacción de la pregunta es importante y seleccionar el tipo de pregunta. Vamos, técnicamente nos manejamos con diferentes tipos de preguntas, abiertas, cerradas, baterías, escalas numéricas, escalas categóricas. En este caso la escala numérica. En este caso realmente no era una escala, es una escala de posicionamiento, porque tampoco, desde mi punto de vista, tampoco estaba muy acertada la descripción inicial de las instrucciones en cuanto a cómo se debía cumplimentar la encuesta, porque pedía una valoración de 1 a 10 y luego cuando llegabas a la página realmente lo que estaban pidiendo era una ordenación de una serie de parámetros relacionados con diferentes ámbitos urbanísticos que debías ordenar dependiendo de los ítems que tuviese, pues en un número determinado, 8, 7, 10, dependía de la batería, ¿no? Claro. Ana, el Concello de Santiago ha explicado que esa versión que se conocía era la versión para profesionales, pero en el caso, vamos a ponerse un extremo de que no lo hubiese sido y muchas personas hubiesen contestado a la encuesta, ¿habrían valido esos resultados? Porque uno, en este tipo de encuesta, que era por internet, hasta puede contestar, cubrir los numeritos al tuntún, ¿no? Es uno de los grandes problemas de la técnica vía web, ¿no? De la entrevista Kawi. Que no controlas, realmente no tienes un control directo de quién está respondiendo a esa entrevista. Los resultados quiero interpretar que una vez cayesen en las manos de un analista, a través de la coherencia de las respuestas y de análisis estadísticos que aplicamos a las diferentes respuestas y a las correlaciones entre las variables,
se detectarían respuestas inconsistentes en algunos casos. Desde mi punto de vista, otro de los defectos era que no te permitía no contestar a una de las preguntas, ¿no? Si no entendías la redacción. Sí. Entonces, digamos, realmente no ha sido muy afortunada en su diseño, pero bueno, el trasfondo, digamos, sí es loable. Ana, ¿cómo es de importante a la hora de sacar conclusiones en los datos de las encuestas cuando, por ejemplo, las que son vía web nos pone un campo en el que tenemos que poner observaciones? ¿Eso cómo lo interpretáis? ¿Cómo lo trasladáis los profesionales? Eso es súper laborioso. Claro, eso es súper laborioso. Y en una encuesta vía web, en donde el número de casos, el número de personas que responden suele ser bastante elevado, dependiendo también en dónde se cuelgue, etcétera, pues es una labor de análisis de cada una de ellas, ¿no? Después hay un proceso de codificación en donde se agrupan las respuestas afines, etcétera, y no obstante, a pesar de lo laborioso que es esa pregunta de observaciones o esa pregunta abierta que nos deja un poco desarrollar nuestra propia inquietud, suelen ser preguntas que dan mucha información porque no están encorsetadas a los parámetros de la encuesta. Claro, es un poco lo que tiene dentro, ¿no? La persona que la realiza y dice, pues tengo un campo para escribir mis impresiones. Ana, en Sondaxe sois un referente a la hora de realizar sondeos en Galicia, empresa hermana a la nuestra. ¿Cuál es el método que más usáis vosotros para desvelarnos algún secreto, para realizar esas encuestas que después vemos publicadas en La Voz de Galicia? ¿Teléfono, web? Principalmente, hoy por hoy, es el teléfono. Todavía sigue siendo la entrevista Katy la estrella en cuanto a volumen. Bien es cierto que está creciendo nuevas técnicas como la entrevista Kawi, la entrevista por internet, perdón, que no quiero ser yo técnica también, la entrevista a través de página web o a través de internet, precisamente porque tiene una relación coste-calidad muy buena, ¿no? No obstante, esas entrevistas vía web están controladas en cuanto al muestreo, que es otro de los pilares básicos de cualquier encuesta, ¿no? Si el muestreo no lo controlamos en el sentido pues, de que no permita participar dos veces a la misma IP, se puede hacer a través de panelistas que están previamente reclutados por empresas especializadas. Claro, lo que siempre piensas que todo el mundo le puede estar dando ahí sin control. Claro, no es cierto. Hay sistemas para controlarlo, no obstante, pues, todavía hoy por hoy es mucho más técnicamente más sencillo de controlar y más con los cabos todos atados una encuesta por cualquier otra técnica, bien sea a través de entrevista personal, telefónica o autoadministrada. Ana, compañera, estamos sin tiempo ya, pero tú que en el día a día escucharás un problema que también tenemos los medios de comunicación, que es como que los medios siempre contáis mentiras. Yo creo que os llega eso de las encuestas nunca aciertan, ¿no? Nadie sabe lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás. Realmente yo creo que está menospreciado el trabajo que hay detrás de la elaboración de una encuesta, ¿no? La elaboración de una encuesta conlleva muchísimos procesos, no es solo la construcción, muy meticulosos. No es solo la construcción de un cuestionario, que es por supuesto la herramienta fundamental de recogida de la información, es ese cuestionario. Gracias a él vamos a beber esa opinión. Pero realmente hoy por hoy, aunque... y a lo mejor te refieres con eso de que las encuestas nunca aciertan, con tendencia hacia los, sobre todo hacia temas políticos. Políticos, ¿no? Efectivamente. Son un tipo especial de encuestas, los sondeos electorales, en donde los movimientos pues, puedan cambiar de una forma muy rápida en pocos días. Sabes que no podemos publicar encuestas 6 días antes de la jornada de reflexión. Tiene otra entrevista, sin duda. Los sondeos políticos. Los sondeos políticos son otro mundo. Pero hoy por hoy la encuesta es la única forma que tenemos de conocer lo que pensamos como colectividad, ¿no? Efectivamente. Gran valor, y vamos a ponerlo de relieve lo que hacen nuestros compañeros de Sondaxe. Gracias, Ana. Te reclutaremos cuando lleguen a esas elecciones que están en nada. Están en nada. Hasta luego. Nosotros les decimos también hasta luego. A las 10 empieza Vía V. Recuerden, la cita con Más que Contar mañana a las 8:30. Gracias por elegirnos.